En una histórica decisión, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y con el voto concurrente de los 15 magistrados, declaró la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de las Sedes, y con el voto mayoritario de 8 contra 7, declaró la inconstitucionalidad desde el origen de los decretos 236-2012, que contiene las reformas constitucionales a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el decreto 120-2013, que dio vida a la Ley Orgánica de las Sedes. Se refiere al voto mayoritario en relación al efecto nulatorio por vulnerar esos artículos pétreos. Pero los magistrados de Corte Suprema de Justicia están de acuerdo en su totalidad que la Ley Orgánica de las Sedes es inconstitucional, como también es inconstitucional la reforma que operó en ese momento en relación a los artículos de naturaleza pétrea. Es un voto que llamamos, estrictamente hablando, un voto concurrente, porque hay acuerdo en esa inconstitucionalidad de la norma, pero hay diferencia y ahí es donde opera el voto mayoritario en relación al efecto nulatorio por vulnerar esos artículos de naturaleza pétrea. En cuanto a esta determinación de declarar la inconstitucionalidad desde el origen de todo el marco que dio vida a las sedes, podría dar paso a que los inversionistas de las sedes presenten demandas contra el Estado, asegura experto en arbitraje internacional. Y esto tiene que ver con los más de 40 precedentes, las más de 40 sentencias, tanto de la Sala de lo Constitucional como del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en los cuales se determina, al igual como lo plantea la Constitución y la Ley sobre Justicia Constitucional, cuáles son los efectos que tiene que tener una sentencia de inconstitucionalidad, y esto es con efectos hacia el futuro, no hacia el pasado. El derecho hondureño no permite una sentencia retroactiva, al menos en materia de inconstitucionalidad. En opiniones contrarias, expertos en materia constitucional han considerado que la decisión de la Corte Suprema de Justicia es apegada a derecho, y con esto se restablece el orden y el imperio de la Constitución, principalmente en los artículos pétreos que fueron reformados para dar vida a las sedes. Que la reforma constitucional para incluir la figura de las sedes fue hecha por el Congreso Nacional, a pesar de que se estaba tocando un artículo pétreo que no puede ser reformado por ningún poder constituido. Por tanto, estamos hablando de una violación grave, y en ese sentido tanto la Sala de lo Constitucional como el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tienen la obligación de evitar que esa reforma que está trastocando un artículo pétreo pueda seguir teniendo efectos jurídicos y vida, y en ese sentido la sentencia del Pleno de la Corte tiene que ser con efecto retroactivo para poder regresar a la Constitución, a su texto original, y que no se siga poniendo en riesgo ese artículo pétreo. Como a eso de las 6 de la tarde, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se suspendió y se reprogramó para instalarse el próximo 8 de octubre para definir la inconstitucionalidad o no de la amnistía política establecida en el decreto 04-2022 del Congreso Nacional. En relación al segundo punto, igualmente se desprende de un recurso de inconstitucionalidad que vía excepción fue conocido en la Sala de lo Constitucional y que fue enviado por la Sala de lo Penal al conocer algunos casos concretos referentes a los procesos de amnistía y aplicación de esta ley de amnistía política. En ese sentido, entonces, hubo una resolución de parte de la Sala Constitucional donde en el voto de la mayoría se establece, mayoría de la Sala me refiero, se establece que no hay inconstitucionalidad en esta ley. Pero como es un voto por mayoría, debe igualmente conocerse en el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sobre este tema, la oposición ha solicitado exista coherencia, porque se debe considerar lo violatorio a la Constitución de una ley que otorga privilegios a unos pocos, cuando la Carta Magna establece igualdad ante la ley. Eso significa que ese mismo fallo, esos mismos efectos, se les va a utilizar a las decisiones ilegales y abusivas que ha implementado el libro. Porque bajo ese principio, en su momento, cuando este gobierno salga, se va a declarar inconstitucionalidad el pacto de impunidad, y desde la Corte van a tener que revocar las cartas de libertad, van a tener que eliminar y declarar inconstitucional la Junta Directiva del Congreso, y también van a revocar todos los efectos legales que ellos pudieron haber emitido.
Cabe mencionar que en cuanto a la resolución de las sedes, se eliminó del texto final una motivación que pretendía establecer la responsabilidad penal a todos los que participaron en la creación de las leyes que dieron vida a las sedes. Con el apoyo en cámaras de Darwin Rodas y la edición de Roberto Briceño, para HCH Noticias les informó Luis Anariba.